Entonces esta es la cuarta clase. Empezamos a grabar. Bien, para hablar de energía potencial eléctrica, que es la sección 4.1, ¿listo? Vamos a definir lo siguiente ya. Tenemos aquí una carga en el espacio, una carga, ya vamos a llamarla Q sub 1, signo positivo, carga positiva. Y tenemos una carguita, vamos a ponerle positiva, Q sub 2. Esta carga se encuentra a una distancia muy grande con respecto a esta carga Q sub 1. Vamos a colocar aquí que esa distancia R es infinito. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que la fuerza eléctrica ya que ejerce, la fuerza, escúchenme ya, la fuerza eléctrica que ejerce la carga 1 sobre la carga 2 tiende a ¿cuánto? A 0, ¿no? Porque esa distancia es muy grande. Sabemos que de acuerdo a la ley de Coulomb, ¿cierto? Ahí veíamos que la intensidad de la fuerza eléctrica es inversamente proporcional a la distancia, ¿no? Al cuadrado de la distancia. Entonces, si la distancia entre cargas es muy grande, por lo tanto, esa fuerza es muy pequeña, ¿no? Entonces, aquí estoy primero en una posición inicial, ¿ya? Entonces, esta va a ser la línea de acción. A ver, esta va a ser la línea de acción de la fuerza. ¿Listo? Entonces, si en un cierto tiempo, ¿ya? Por supuesto, ¿no? Aquí va a haber una fuerza de repulsión, todos saben eso, ¿no? Una fuerza de repulsión con este sentido, denotado de esta forma, ¿cierto? Entonces, si yo quiero mover esa carga Q sub 2 un poquito más cerca de la carga Q sub 1, lo que voy a hacer es, por supuesto, hacer trabajos con una fuerza externa, ¿no? Entonces aquí tendré una fuerza externa. Por supuesto que el sentido de esa fuerza externa es opuesto a la fuerza F2 en 1, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo este equilibrio dinámico, yo puedo decir, ¿no?, que puedo mover esta carga o muy lenta o con velocidad constante, ¿no? ¿Sí? Asumiendo que esa fuerza externa es aproximadamente igual a la fuerza eléctrica que ejerce la carga 1 en la carga 2. Entonces, con esto yo puedo mover la carga. Supongamos que en un instante t me encuentro aquí, ¿ya? Y entonces aquí tengo lo mismo, ¿no? Aquí estará la fuerza 2 en 1 y todo lo demás. Aquí la fuerza externa. Listo. Entonces, voy a seguir moviendo toda esta carga hasta, por supuesto, una posición final, ¿no? Entonces, me encuentro aquí. Finalmente, aquí va a ser mi posición final. Y listo. Ya efectué trabajo para mover esa carga desde una distancia muy grande hasta una distancia llamada distancia R, o si ustedes desean, la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 2, R1 sub 2. Listo. Entonces, ¿cómo es la naturaleza? ¿Cómo es la naturaleza de esa fuerza? Ya dijimos que son aproximadamente iguales, o si quieren iguales, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo podría decir lo siguiente, vectorialmente, como tienen sentidos opuestos, yo puedo escribirlo de esta forma, ¿no? Como el negativo, ¿ya? ¿De qué? De la fuerza que ejerce la carga 1 en la carga 2, ¿cierto? Y esa fuerza, por supuesto, aquí que hay un campo eléctrico, ¿no? Siempre que tenga carga en el espacio, tengo campos eléctricos, ¿no? Entonces yo puedo expresar esa fuerza como el producto de la carga por el campo eléctrico. Entonces aquí voy a colocarle, si ustedes desean, en este caso, como estoy analizando a la carga 2, aquí creo que me voy a poner bueno, carga 2, aquí también, carga 2. Aquí yo puedo colocar
carga 2 por el campo eléctrico 1, ¿sí? Porque estoy haciendo la fuerza, o perdón, estoy efectuando ese trabajo con esta fuerza externa en la carga 2, ¿no? Entonces aquí sigue el negativo. Y listo. Ahora, esto me va a servir más adelante. Entonces, como estoy hablando de fuerza y también estoy hablando de distancias, voy a definir, ¿no?, lo que es el trabajo que he realizado para mover esa carga desde una posición inicial aquí, en una distancia muy grande, hasta una posición final a una distancia R sub 1 y 2, ¿no? Entonces, ese diferencial de trabajo que yo he hecho también se puede escribir, por supuesto, como esa fuerza externa, ya, por si acaso, este es el trabajo que hace la fuerza externa, ¿listo? No la fuerza del sistema, la fuerza externa. Y aquí le pondré pues su producto escalar, ¿no? Por el diferencial de R. R va a ser un vector director nada más, ¿ya? Entonces, para tener unidades absolutas, yo aquí voy a integrar, ¿no? Pero antes de eso voy a hacer unos pequeños cambios aquí. Voy a colocar esa fuerza externa como lo tengo en esta forma y aquí me queda simplemente menos la carga Q sub 2 por, aquí tengo un vector, el campo eléctrico, si quieren, es sub 1, ya es el único campo que hay. Y aquí, producto escalar por ese diferencial de R. Bien, ahora yo puedo integrar, ¿no? Si integro ese diferencial de trabajo, yo aquí tendré también, esto es constante, ¿no? La carga es constante y aquí la integral del campo eléctrico por ese diferencial de R. Por si acaso, ese diferencial de R también se puede escribir como un diferencial de L, ¿ya? Es longitud nada más. Como es un vector, entonces voy a avanzar un poquito en X, en la dirección de X, avanzo un poquito en Y, en la dirección del eje Y, y si estoy en 3 dimensiones, pues le aumento, ¿no? Avanzo un poquito un diferencial de Z y aquí el vector unitario K que me da la dirección, ¿cierto? Entonces es lo mismo colocar DL o DR. En algunos libros está como DL, aquí lo hemos hecho con DR. Bien, asumiendo el caso más sencillo, podríamos haber colocado simplemente esto, ¿no? Ya que si asumo que estoy en una dimensión, ese campo eléctrico, a ver un segundo, ese campo eléctrico simplemente lo pude haber colocado así, ¿no? Como el campo por ese vector Y, ¿no? Si es que estoy en X, ¿no? Asumiendo que estoy en X, ¿ya? Luego, si es que hago el producto escalar este con este, ¿se acuerdan cómo se hace el producto escalar? Se multiplica componente a componente, ¿no? Entonces aquí yo simplemente tendría, si es que trabajo en una dimensión, tendría esto, ¿no? Que el trabajo es igual al negativo de la carga Q sub 2, ¿sí? Y aquí simplemente la integral de ese campo, ¿ya? En esa dirección. Y aquí ese vectorcito voy a colocarle dr. Ya no como un vector, sino como una cantidad escalar, porque ya hice el producto escalar, ¿cierto? Bien. Entonces ese campo eléctrico, ¿ya? Es el campo que me da la carga fuente, como dije antes, ¿no? Entonces esto es igual a la constante K por la carga fuente, que es la carga 1, entre la distancia que hay entre la carga 1 y el punto en cuestión, ¿no ves? 1 y 2 si quieren, y nada más, ¿no ves? Estoy trabajando en magnitud aquí, ¿listo? Bien, reemplazando esto aquí, me queda que el trabajo es igual al negativo de la carga 2 por la integral de la constante K por la carga 1 entre la distancia que hay, aquí me olvidé, ¿no? Esto es al cuadrado, entre la distancia que hay entre la carga 1 y 2 elevado al cuadrado, y aquí el diferencial de R. Ok, entonces aquí tengo una simple integral, ¿no? Donde debo definir cuál es mi variable, ¿no? En este caso, las constantes son las que ya conozco, K y Q sub 1, y esa distancia que hay entre 1 y 2, para mí no va a ser esa distancia 1 y 2, va a ser simplemente la distancia R porque lo voy a hacer de forma genérica, ¿ya? Una distancia R cualquiera. Bien, entonces obviamente tendría algo así, ¿cierto?
como el trabajo es igual al negativo de la carga, bueno, del producto de las cargas 1 y 2 por la constante K, y esta integral para mí ya es muy fácil, ¿no? La integral de, bueno, si quieren lo pongo así para que sea más fácil para ustedes. ¿Esto cómo sería? Si ustedes desean, pasa arriba el negativo, ¿no? Menos 2, diferencial de x, suman, ahora aquí me queda menos 1 y aquí también menos 1, ¿no? Y si quieren el más c, ¿ya? Pero aquí voy a hacerlo de esta forma. Ese negativo aquí pasa directamente aquí a multiplicar y me queda algo así, ¿ya? Como la constante K por el producto de las cargas 1 y 2 entre la distancia que hay entre ambas cargas. Si quieren aquí les pongo 1 y 2. Ahora es fácil intuir, ¿no? Que si yo tengo una tercera carga Q sub 3 en una distancia muy grande, por supuesto que el trabajo neto, o si quiero aquí le pongo, bueno, el trabajo neto o total, si desean, se puede escribir, ¿no? De esta forma. Primero, el trabajo que hice para mover la carga 2 se mantiene. Ahora le sumo el trabajo que hago para mover esa carga 3, ¿no ves? Pero esta vez yo tengo aquí dos cargas, ya tengo la carga Q sub 1 y también tengo la carga Q sub 2, o sea que ya tengo un campo más intenso, ¿no ves? Entonces, ¿qué más debo hacer? Debo aumentarle el trabajo que voy a hacer para mover esa carga Q sub 3, ¿ya? Y aquí le pongo, primero en base al campo eléctrico que genera, ¿no? La carga Q sub 2, y luego le multiplico por la carga que estoy moviendo. Entre la distancia que hay entre estas dos cargas, le pongo R, 2, 3, ¿ya? Más constante K, ahora en base a este, ¿no ves? Le pongo aquí la carga fuente y la carga que estoy moviendo es la carga Q sub 3, y aquí voy a dividir entre la distancia que hay entre esa carga 1 y la carga 3, y así, ¿ya? En este caso voy a hacer más trabajo, ¿se dan cuenta? Bien, obviamente el trabajo aumenta porque aquí como estos dos son positivos, ¿cierto? Entonces tengo un campo eléctrico más intenso, ¿no? En esta parte, ¿sí? Es más intenso ahí mi campo eléctrico. Recuerden que el campo es así, ¿no? Para cargas positivas siempre diverge. Bien, entonces es fácil intuir que el trabajo neto para n partículas o para una partícula jésima, si quieren, se puede escribir de esta forma, ¿no? Si aquí factorizo K y simplemente planteo una sumatoria, ¿ya? Siempre y cuando I sea distinto de J, o sea, estos subíndices de acá sean distintos, ¿ya? Aquí coloco la carga Q sub I, aquí la carga Q sub J, y aquí le pongo simplemente esa distancia que hay entre I y J. Y ya está. Simplemente eso. ¿Ya? Bien, entonces deben saber que el trabajo aquí puede que me dé positivo, negativo, ¿ya? Porque esta suma de aquí es una suma algebraica, ¿ya? Suma algebraica. O sea que si me dan de dato una carga negativa, simplemente lo reemplazo. Y aquí en teoría de campo se reemplaza simplemente el valor de la carga con signo. Cambio en física 3 todavía se planteaba, ¿no? Cómo es si ambas son positivas, repulsión, atracción y eso, ¿no? Aquí no. Y simplemente se coloca el signo de la carga en la ecuación y ya está. Es como una máquina más potente, ¿no? Bien, voy a seguir. A ver, en base a esto, yo creo que ustedes ya se han dado cuenta, ¿no? Que el potencial o el trabajo, bueno, el potencial está definido en función al trabajo, no es un vector, ¿no? Este tema no habla de vectores, ¿ya? Entonces, este tema, por ende, es un poquito más fácil de trabajar, ¿no? Porque con vectores había que tener cuidado sobre la dirección y todo eso. Entonces, aquí simplemente sumas, ¿ya? Sumas algebraicas. Bien, entonces, vamos con la parte 4.2 y vamos a hablar acerca de lo que nos convoca hoy, ¿no? Que es el potencial
eléctrico, potencial eléctrico, ¿ya? Deben saber que el potencial eléctrico es una función de la posición. Por lo tanto, es una función, en este caso, escalar, ¿ya? Bien, ustedes saben, ¿no?, que hay distintos tipos de campos, campo eléctrico, que es vectorial, hay un campo gravitatorio, ¿ya? Todo eso. Entonces, aquí solamente vamos a hablar de campos escalares, ¿ya? Así que ustedes deben saber como una cierta analogía, ¿no? Algo así, por decir algo así, si yo escribo algo así, ¿ya? Donde cada línea ahí representa una cierta temperatura, pongámosle T sub 1 y esta aquí T sub 2, ¿listo? Entonces yo digo que toda esta región tiene una misma temperatura, ¿no ves? Toda esta parte de aquí, al igual que toda esta parte de acá exterior. Entonces ustedes deben saber que la temperatura no es un vector, no es un escalar. Entonces lo que yo tengo aquí es un campo escalar. ¿Por qué? Porque a cada región del espacio le está correspondiendo un valor entero, o sea, un número que no tiene dirección, ¿ya? Entonces a una función escalar, por supuesto, esa función escalar le va a dar esa magnitud, ¿no? Entonces, si yo aquí reemplazo, por decir, si estoy en el campo de la temperatura, le pongo aquí mis coordenadas, automáticamente, como esta es una función escalar, me va a botar un número, ¿no? Entonces, lo mismo aquí, al potencial le doy esas coordenadas, cualquiera, x, y, z, y me va a botar otro número. Escalar, ¿ya? Por si acaso, no tiene dirección. Bien, por eso es que es un poco más sencillo trabajar con potenciales que con campos, ¿ya? Eso ustedes ya van a ver más adelante. Y de hecho, cuando hablamos de ciertos, sí, así como ciertas líneas, estas líneas también son llamadas líneas gradientes, por si acaso, y estamos intuyendo algo, ¿no? Que si yo tengo un cierto gradiente, que lo puedo definir como esto, este operador, ¿ya? Entonces, si tengo ese operador y aquí tengo una función escalar, ¿ya? Una función escalar, a ver, vamos a hacerlo así. Una función escalar. Voy a multiplicar ese operador que es vectorial por una función escalar y ahí tengo el gradiente de esa función f. ¿Ya? Entonces, ya van a ver qué es lo que hace esto, ¿ya? Pero más o menos yo les adelanto que esto se llama operador Nabla y que deriva, si es que yo multiplico directamente, así, por una función escalar, va a derivarla con respecto a las regiones espaciales. Si es que estoy en las coordenadas cartesianas, entonces aquí deriva con respecto a x, luego va a derivar también con respecto a y, y luego va a derivar aquí una suma, un segundo, una suma y también va a derivar con respecto a z, ¿no ves? Ahí está. Bien, entonces si yo aquí le pongo una f, multiplico por una función escalar, aquí derivará esa función escalar con respecto a las coordenadas espaciales. Bien, obviamente aquí también iría esa f, ¿no? Ahí nada más. Y así es, ya van a ver más adelante qué pasa con esto. Entonces, vamos a definir lo que es el potencial eléctrico, ¿ya? Hay muchas formas de hacerlo, muchas formas. Pero el ingeniero me pasó unos apuntes, ¿ya? En el cual él lo define de esta forma, ¿ya? Entonces, ya ver, yo aquí tengo una carga de prueba, ¿cierto? Una carga de prueba positiva, ¿ya? Aquí tengo una carga Q. Por supuesto, esa carga Q va a irradiar un campo eléctrico, ¿ya? Siempre radial, porque yo la voy a considerar positiva en este caso. Las líneas son divergentes, ustedes ya lo saben mejor que yo eso. Bien, entonces, el trabajo que yo voy a hacer, si yo soy un agente externo, el trabajo para mover esa carga de prueba desde un punto A, si quieren aquí, desde un punto A, ¿ya? Hasta un punto B, en este campo eléctrico. Entonces,
el potencial se define como el trabajo para mover esa carga desde un punto A hasta un punto B, ¿ya? Trabajo por unidad de carga. Entonces, ¿qué es el potencial eléctrico? Es el trabajo por unidad de carga. ¿Ya? O sea, ¿cuánto trabajo yo realizo para mover esa carga? Por si acaso, esto no tiene nada que ver con la dinámica de partículas, ¿ya? Estoy considerando que estoy moviendo esa carga muy lentamente, por si acaso, ¿ya? Bien, entonces estoy en campos eléctricos estáticos y estoy definiendo el potencial como el trabajo para mover una carga desde un punto a otro por unidad de carga, ¿ya? Y eso es el potencial, cuyas unidades son el joule, que es la unidad de trabajo, y la de carga es coulomb, ¿no? Y esto, en honor a Alexander Volta, se define como voltio. Es lo mismo hablar de joule por coulomb o voltio. ¿Ya? Entonces, yo ese trabajo, como sé que es igual a esto, ¿no? El trabajo es igual a la constante K por el producto de las cargas que están ahí, que están influyendo. Esto lo voy a dividir entre la distancia que hay, ¿no? Entre esas cargas. Y justamente me da esto, ¿no? Aquí voy a reemplazar esto. Y aquí se pone Q sub 0, Q, y aquí Q sub 0, se van las Q sub 0, que son las cargas de prueba, ¿ya? Entonces simplemente me queda que el voltaje es igual a la carga, perdón, a la constante K por la carga que genera el campo, y aquí me olvidé la R, ¿no? Entre la distancia que hay entre la carga y el punto en cuestión donde quiero calcular el campo, ¿ya? Entonces, este va a ser el punto P porque estoy moviendo esta carga desde aquí hasta acá, ¿no? Hasta el punto B, pero para mí va a ser el punto P. Entonces aquí yo puedo definir, ¿no? Una distancia R, y esa es la distancia que se pone aquí abajito, ¿ya? También hay una forma alternativa de definir a este potencial, ¿ya? Entonces, se puede también definir al potencial como la diferencia de potencial, ¿ya? Entre un punto y un punto muy lejano, ¿ya? Por unidad de carga. Esa es una forma alternativa, ¿ya? Pero vamos a quedarla con esta, simplemente como trabajo por unidad de carga. Y ya estuvo. Entonces, ustedes deben saber ya que ese potencial, por si acaso el potencial total, ¿no? Puede que sea positivo o negativo, dependiendo, ¿no? ¿Sí? Dependiendo, por supuesto, simplemente del signo de la carga, ¿ya? Y bien, entonces ese es el potencial en un punto, por si acaso. Siempre que hablemos del potencial en un punto, estamos hablando en referencia a otro, ¿ya? O sea que si yo calculo aquí el voltaje en este punto, estoy asumiendo que aquí donde comencé el voltaje tiende a cero o es cero, ¿ya? Porque siempre calculamos voltajes con referencia a algo, en este caso con referencia a un voltaje cero, ¿ya? Entonces recuerden que los voltajes se calculan con referencia a un punto, ¿ya? Y aquí por definición estamos asumiendo que ese punto de referencia es cero, o sea que el voltaje en ese punto es cero. Y listo, ¿ya? Bien, entonces espero que esto se haya entendido. ¿Todo bien, cierto? Sí, todo bien. Muy bien. Entonces, en base a esto, vamos a hablar otra vez de ese eje de coordenadas, ese famoso eje de coordenadas tridimensionales, X, Y, Z, ¿ya? En donde colocamos, ¿no? La carga fuente, voy a ponerle aquí una carga Q positiva, cuyo vector director, voy a hacerlo con otro color mejor, para que sea más divertido, ¿ya? Otro color. La posición de esa carga vamos a definirla en base a este vector. Bien, y el punto en cuestión donde voy a calcular ese potencial va a ser el punto P, ¿ya? Que está definido, por supuesto, por este vector
posición R mayúscula. Por supuesto, como yo hablo de distancia, debo saber, ¿no? Aquí este vector también por algunos libros es llamado vector distancia, ¿ya? Pero aquí cuando yo calculo potenciales solamente me sirve para distancia, no para direcciones. Ya se van a dar cuenta por qué, ¿no? Bueno, de hecho, ya les dije, estoy hablando de solamente cantidades escalares. Entonces, el potencial eléctrico en P se puede escribir de esta forma. B sub P igual a la constante K por la carga fuente, ¿ya? Que es esta carga de aquí, entre la distancia que hay entre esa carga fuente y ese punto P. Entonces aquí le ponemos la magnitud de ese vector R mayúscula menos R minúscula y ya estuvo. Es simplemente esto. ¿Ya? Bien. Ahí estamos. Está grabando. Ahora sí. Cálculo de potenciales eléctricos, como les decía. Bien. Entonces, primero vamos a hablar de las cargas puntuales, por supuesto, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto para dos partículas o para dos cargas puntuales, ¿ya? Colocamos otra vez ese eje de referencia de coordenadas X y Z. Bien. Entonces, yo aquí tengo una partícula, una carga positiva, ¿ya? A ver, un segundo. Aquí tengo otra carga positiva. Voy a llamarle a esta carga Q sub 2, ahí a la de arriba, Q sub 1. Por supuesto, voy a analizar todo esto en un punto P. ¿Ya? Entonces, lo que yo requiero aquí, ¿qué era? Siempre que trabaje en el espacio, debo saber dónde están ubicados esos vectores, ¿no? Entonces, aquí voy a colocar R sub 1 y aquí le pongo R sub 2, ¿no ven? Y siempre esa R mayúscula era el vector posición del punto donde estoy trabajando, que es el punto P. Bien, entonces yo aquí voy a definir, ¿no? Estas dos diferencias de vectores. Aquí voy a colocarle R menos R sub 1 para que después calcule la distancia que hay, ¿no? Entonces aquí también voy a colocar R mayúscula menos R sub 1. Por lo tanto, ya tengo, ¿no? Las influencias de estas dos cargas en este punto P. Entonces, primero analizo para la carga 1 y es igual a esto. Constante A por la carga 1 entre la magnitud, o sea, la distancia que hay entre la carga 1 y el punto P. ¿Ya? Ahí está. Y aquí también, para la carga 2, Q sub 2 entre R menos R sub 2. Y esto es magnitud. Y listo. Ahora, el potencial total en el punto P es simplemente la suma algebraica de B sub 1 más B sub 2. ¿Listo? Recuerden esto, ¿ya? Recuerden, esto es una suma algebraica. O sea que aquí trabajo con signos, ¿ya? Aquí trabajo con signos. Bien. Ok. Después, ¿qué querés? Estoy en clase. Fregar, a ver. Disculpa una preguntita, por ¿Pueden favor. cerrar, por favor? Hay algo que no entiendo. Dime. R1 en este caso es igual a R2 para que arriba las dos distancias sean las mismas. No. Aquí quizás no lo ha visto bien, ¿no? Pero aquí puse R2. Ah, me confundí por el gráfico. Ah, no pasa nada, ¿no? Ah, igual aquí, ¿no? Sí. Tiene toda la razón. Esto es R2. Ahora sí. Gracias. Ya. Este es simplemente un ejemplo genérico, nada más, ¿ya? Todavía no estamos haciendo cálculos. Sí, o sea, R2 y R1 puede ser cualquier valor. ¿Ya? Bien, sigamos. Ahora sí, vamos con un ejemplo numérico. ¿Ya? A ver. Un segundo. El ejemplo que me mandó es el siguiente, ya.
Voy a escribirlo, ¿ya? Así que téngame paciencia. Sígame. Ejemplo. Tengo cargas puntuales. A ver, voy a colocar aquí lo siguiente. Tengo cargas puntuales de 50 nanocoulomb. Tengo otra de menos 30 nanocoulomb. Y tengo otra de 80 nanocoulomb. ¿Ya? Se pide, bueno, me dicen que esas cargas se hallan en los puntos 0,1, 0 y en el otro puntito va a ser, bueno, el que le corresponde a la segunda carga se encuentra en el punto 1, 2 y 1 y la última carga se encuentra en el punto 2, 0 y menos 1. ¿Ya? Alisten su calculadora. Me pide calcular el potencial en el punto 0, 0 y 2. ¿Ya? Bien, entonces a este voy a llamarle carga 1 al segundo, carga 2 al tercero, carga 3. Bien, entonces aquí tengo sus respectivas posiciones. Entonces a este yo bien, como es un punto, más adelante van a ver que esto es simplemente el vector posición 1, 2 y 3, ¿no? Entonces vamos directamente con la solución, ¿ya? Ya tengo a las cargas y también tengo sus posiciones. Entonces vamos uno por uno. Para la carga 1 tengo lo siguiente. Su valor es de 50 nanocoulomb. Si se dan cuenta es positiva. ¿Ya? Su vector dirección, perdón, es igual a este punto menos el origen. Entonces como el origen está en 0, 0, simplemente escribo lo mismo. 0, 1 y 0. R1. Bien. Voy ahora con la carga Q2, es negativa, menos 30 nanocoulomb, y ese vector posición va a ser R2, y aquí simplemente pongo menos 1, 2, 1 y ya está, ¿no? Y aquí la carga Q3, 80 nanocoulomb, ese vector posición de la carga es 2, 0 y menos 1. Y ya está. Ahora el punto P, que tiene un vector dirección R, de componentes 0, 0 y 2. Y ya está. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahora? Si bien esto se suele colocar en otra posición, un poquito más arriba, ya van a ver por qué. R es igual a 0, 0 y 2. Entonces aquí, como solamente lo único complicado, si quieren, es hallar esta magnitud, vamos a hacerlo en orden, ¿ya? Entonces, seguido de esto, aquí al ladito vamos a colocar R menos R1 y vamos a hallarle su magnitud después. Entonces, primero calculemos esa diferencia. ¿Cuánto es? 0 menos 0 es 0, 0 menos 1 es menos 1 y 2 menos 0 es simplemente 2. La magnitud sería entonces R menos R1 sería 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado es la raíz de 5, ¿no? Ahí está. Ahora voy con el siguiente. Bueno, aquí un poquito me pasé, ¿ya? Entonces, R menos R sub 2. ¿Me dictan cuánto es esto? Menos 1. A ver esto, 1. No sé. ¿Cuánto es esto? Menos 1. 1. ¿Por qué menos 1? Es la componente en X es 0 menos 1. Entonces aquí es 1. Y es luego 0 menos 2 menos 2. 2 menos 1, 1. 1. Bien. Ahora calculamos la magnitud, R menos R2. 1 al cuadrado, bueno, aquí simplemente va a ser 1 más 4 más 1 y me va a dar la raíz de 6, ¿cierto? Seguimos entonces. Voy a colocar aquí R menos R3. ¿Cuánto da esto? Menos 2, 0 y 3, ¿no? ¿Cierto? Menos 3 no sería. A ver, 2 menos 1 es 3, ¿no? Ah, sí, sí. Bien.
A ver, son vectores, magnitud. Entonces aquí, ¿cuánto me dará? 4 más 9, 13, ¿no? Raíz de 13. Listo, ya calculé esas magnitudes. Ahora voy directamente con estos potenciales, ¿ya? Bien, entonces, para el potencial yo escribo de esta forma, ¿ya? El potencial en P de componente 0, 0, 2, se escribe así, B y aquí 0, 0 y 2. O sea, es como si yo evalúe el potencial en este punto y aquí, como ya saben, voy a sumar, ¿no ve? Entonces, se factoriza esa constante K, ¿no ve? Porque para todos es el mismo, si se dan cuenta aquí arriba, se repite esa constante K, ¿no ve? Entonces, voy a sacarla afuera y simplemente aquí voy a multiplicar adentro por la carga 1 entre la distancia que hay, ¿no ve? Entonces, esa distancia que hay será raíz de 5, ¿no ve? Y esa carguita, 1, ¿cuánto vale? 50 por 10 a la menos 9. Luego aquí voy a sumar algebraicamente, o sea, voy a colocar aquí el signo de la carga Q sub 2, que es menos 30, por 10 a la menos 9. Y aquí voy a dividir entre la distancia que hay entre la carga y el punto. Entonces es la raíz de 6. Y sumo también, y aquí me queda 80 por 10 a la menos 9 y dividido entre la distancia que hay, y bueno, aquí es raíz de 13, ¿no? Entonces esa constante ustedes ya saben cuánto vale, ¿sí? Simplemente es 9 por 10 a la 9. Ahora díganme cuánto sale todo esto. Los espero. ¿Cuánto sale esto? A ver, si se apuran, sería ideal. Los espero. Para que avancemos más rapidito. A ver. Imagínense, a ver, para que lo haga más fácil, factoricen este por 10 a la menos 9 y se va a ir con este por 10 a la 9. Multipliquen 9 por 50 entre esto y así. Olvídense de ese exponente ya. 50 entre la raíz de 5 por 9 menos 30 entre la raíz de 6 más 80 entre la raíz de 3. ¿Cuánto le dio? 290.7. Ya. Entonces el voltaje en ese punto ya es igual a 290.7 unidades voltios, ¿ya? Y ya está, así es como se trabaja. No es necesario graficar aquí, ¿ya? Aunque puede que en el examen, en vez de el dato de estos puntos, puede que les dé algo así, ¿ya? A ver, escúchenme. Un pequeño cubito, o si quieren, una caja rectangular, ¿ya? Y aquí habrá una carga, si quieren, positiva, una carga aquí también positiva y aquí una negativa. Y los lados de este cubo va a ser 1, si quieren, el 4 aquí y aquí el 7. Y les pide que calculen el potencial en este punto de acá, en el punto P. ¿Cómo harían? De hecho, este es un problema de examen, ¿ya? O sea, aquí ni siquiera les dan el sistema de coordenadas. Ustedes deben elegirlo, pero para eso hemos avanzado, ¿no? Desde el comienzo, que no importa dónde elija el sistema de coordenadas, igual la respuesta es la misma, ¿no? Entonces, ustedes pueden, si quieren, definir aquí el sistema de coordenadas justamente donde se encuentra en la vertical ese punto. Aquí podrían colocarlo. Ahí arriba Z, aquí Y y aquí X. Y irían, ¿no? Definiendo. Este puntito de aquí sería en X4
y en Z, 7, ¿no? Entonces aquí sería 4, 0 en Y, porque no estoy en Y, estoy simplemente sobre el eje X, y sería en Z, 7. Luego aquí este punto P sería solamente en Z, 7, ¿no? Luego este punto aquí sería solamente en Y, 1, ¿no? Y así, recuerden que por algo hemos avanzado cómo ubicar puntos, ¿no? en el espacio. Así que no se olviden. Y aquí sería 1 en X, a ver, sería, perdón, esto es al revés, ¿no? 4 en X, 1 en Y y 0 en Z. Y ya están mis puntitos, luego hago lo mismo que arriba y acabo. Así es, este es un ejemplo de examen, ¿ya? Espero que les haya gustado, que les hable sobre esto. Bien. Ya avanzamos esta parte de cargas puntuales. Vamos a seguir con la distribución de carga continua, ¿ya? O si quieren, para una distribución continua de carga. Lo mismo, un segundo, por favor, voy a cambiar de color. Entonces, tengo aquí ese sistema de coordenadas, ¿ya? El de toda la vida, X, Y, Z, que vamos a ocupar en este curso. Entonces, yo tengo aquí un cuerpo, ¿ya? Un cuerpo de carga Q, ¿listo? Y aquí tengo un puntito, un punto P. Entonces, me están pidiendo que calcule el potencial eléctrico en ese punto. Hago lo mismo que con las cargas puntuales, ¿no? Exceptuando que aquí tengo infinitas cargas puntuales en este cuerpo. Por lo tanto, para ver la contribución de un diferencial de carga en este punto P, entonces yo aquí le pongo diferencial de carga de Q. Trazo un vector que me ubique ese diferencial de carga, un vector R, luego el vector R mayúscula que me está ubicando en la posición de ese punto P. Bien, entonces lo que hago después es calcular esa diferencia entre R mayúscula y R minúscula para que después calcule la distancia hallando el módulo de este vector, ¿no ves? Sí, eso lo hago después. Bien, lo mismo que antes, ¿no? Solamente que aquí no hay, para nada, no hay vectores. Entonces, lo que hago es expresar un diferencial de voltaje. Como tengo un diferencial de voltaje debido a esta carga, también aquí le debo poner un diferencial de carga, ¿no? Y la distancia sigue siendo R menos R minúscula y nada más. Bien. Ok. Y muchas veces, ¿no? Cuando integramos esto, cuando hacemos la integración, se hablan de diferencias de potenciales, ¿no? Sí, porque yo voy a integrar aquí desde un punto A hasta un punto B y todo lo demás, ¿no? Entonces, si ustedes desean, pueden colocarlo así, la integral de cada diferencial de carga, R menos R minúscula en magnitud, y se asume, ¿no? Que el potencial en un punto inicial aquí es 0, ¿no? Y porque solamente me interesa el punto final, que para mí el punto final en este caso es P, ¿no? Entonces, definir esto es lo mismo que hacer esto, ¿no? B final menos B inicial, ¿no? Y aquí todo igual, pero si asumo que en el punto inicial, como dije antes, ese potencial es 0, entonces yo voy a expresar simplemente al voltaje como función de las tres componentes, y esto es igual a la constante K por la integral, esa integral muy fea, a ver, la integral del diferencial de carga entre la magnitud, por supuesto, y la distancia, ¿no? Que hay entre esos dos vectores, dirección. Por supuesto, ese diferencial de carga debo expresarlo como si estoy trabajando en líneas, ¿no? Por decir en un solo eje, bueno, aquí le pongo un diferencial de L. Si estoy trabajando en dos ejes, por decir en una placa,
le pongo densidad superficial y aquí el diferencial de área. Si estoy trabajando en un volumen, una esfera, por ejemplo, aquí le pongo densidad volumétrica y el diferencial de B. En este caso, en el caso de L, tendré simplemente una integral, aquí tendré dos integrales, aquí una integral triple, ¿no? Okay. Lo único que difiere es que aquí no trabajo con vectores, ¿no? Es mucho más sencillo que antes, ¿ya? Entonces, vamos a seguir. El ejemplo de hoy día es algo interesante, ¿ya? Espero que les guste. Vamos a ver. Voy a escribir todo el enunciado, ¿ya? Así que sígame. Ejemplo. A ver. Un disco de radio A ver, entre comillas, un segundo, lleva una carga uniforme, bueno, expresado con la densidad superficial de carga. Bien, punto seguido. Calcular el potencial eléctrico, en el punto 0, 0 y Z. ¿Ya? En el punto 0, 0 y Z. Bien. Ok, entonces, obviamente que después voy a darle valores a esta Z, ¿no? Pero por el momento lo dejo así planteado. ¿Ya? Entonces, en sí lo que me dice este problema es que calcule el potencial sobre el eje Z debido a ese disco, ¿no? Bien, entonces voy a dibujar otra vez el eje de toda la vida. Espérenme un segundo. Ahí está y ahí está. De hecho, el ingeniero suele hacer esto, simplemente él le da la figura, ¿ya? Ustedes deben plantear su sistema de referencia. Entonces voy a colocar aquí un disco, espero que me salga bien, más o menos bien. A ver. Sí, está bien. Entonces, lo único que él les va a dar es esto de aquí, ¿ya? Es el disco y que está ubicado, a ver un segundo. Aquí les va a dar este disco, un segundo. Se lo voy a dibujar así y va a ubicar el centro. Se va a ir hasta arriba segmentado y va a poner aquí que desde esta parte hasta aquí tengo simplemente una distancia Z. Entonces lo que ustedes deben hacer es lo siguiente, vamos a dar con la solución. Lo más fácil es trazar un sistema de coordenadas aquí, ¿no? En el centro, siempre cuando trabajen con placas, esferas, tracen su sistema de coordenadas en el centro, siempre para que se ahorren cálculos, porque si no lo hacen, no van a poder con el problema, ¿ya? Y háganme caso. Entonces, aquí vamos a hacer esto. En cualquier otro lado, si yo coloco en mi eje en cualquier otro lado, el problema podría no tener una solución analítica, ¿ya? Porque saldrían unas integrales que son rarísimas. Así que, de hecho, esta es la única forma en la cual ustedes pueden hacer este problema. Bien, entonces este va a ser el punto P. ¿Listo? Aquí el punto P. Coordenadas 0, 0 y Z. Listo. ¿Qué se hacía para calcular el potencial? Es lo mismo que el campo, ¿no? Se traza primero un diferencial de carga aquí en la placa o en el disco. O sea, aquí voy a colocar mi diferencial de carga. Bien. Luego ubico donde se encuentra, por supuesto, ese diferencial de carga. Aquí voy a colocar otro colorcito. Ese diferencial de carga está ubicado justamente a una distancia R, simplemente.
Y el punto donde yo voy a trabajar está ubicado a una distancia R mayúscula. Listo. La diferencia de esos dos vectores me da el vector R menos R minúscula. Bien, esto de aquí voy a borrar, ya no me sirve. Ahí está, borrado. Bien. Entonces hasta aquí ya hice todo, ¿no? Ahora debo pensar, ¿este problema tiene simetría cilíndrica o no? ¿Sí o no? Sí, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, como tiene simetría cilíndrica o si quieren simetría polar, ¿no ve? Lo que hago es plantear mis puntos, en este caso, en coordenadas cilíndricas. Recuerden que en el plano las cilíndricas son idénticas que las polares, ¿no ve? La única diferencia es que se extiende hacia arriba en Z, nada más. Entonces, ese vector R tiene coordenada, sería 0, ¿no ve? ¿En dónde? 0 en R, porque no hay una distancia en el plano, o sea, no hay ningún radio, ¿no ve? Que me ubique este punto P, porque está justamente en 0, ¿sí? 0 en R, y el ángulo azimutal puede que esté, ¿no? En cualquier lado, porque es independiente de este ángulo. Entonces yo lo planteo para cualquier ángulo. Y la altura Z, listo. Y ahora, ¿dónde está ubicado ese vector R minúscula? A una distancia R, ¿no ve? ¿Sí? Esta vez sí, ¿no? Ahí está. En cambio, en el otro estaba sobre el eje Z, o sea, no había ninguna distancia, ¿no? Con respecto al plano. Entonces aquí le pongo R para cualquier valor del ángulo alfa, perdón, del ángulo phi, que es este ángulo con respecto al eje X, esto es phi. Y aquí le pongo Z, no, porque estoy en el plano, XY, simplemente 0. Ya. Un segundo, creo que alguien me está hablando al WhatsApp. Disculpen. A ver, bueno. Un amigo más. Ya, sigamos. Ya, cilíndrica. Entonces, continúo, ¿no? R menos R minúscula. ¿Cuánto es esto? Sería menos R aquí. Luego se va en la phi, 0. Y aquí, ¿cómo me quedaría? Simplemente Z, ¿no? Calculo la magnitud. Vamos a calcular la magnitud. Sería entonces simplemente, ¿no? La raíz cuadrada de R al cuadrado más Z al cuadrado. Ya estuvo. Bien. Ahora, como estoy en coordenadas cilíndricas, ese diferencial de Q tiene un diferencial de área que es igual a R por DR por D phi. ¿Estamos? Hasta aquí todo bien, ¿no? Bien. Entonces, el potencial en un punto Z, ¿ya? Es igual a K por la integral de ese diferencial de carga que elegí entre la raíz cuadrada de R al cuadrado más Z al cuadrado. Simplemente eso. Pero así como está esta integral no puede ser resuelta, ¿no? Debo expresar ese diferencial de carga con respecto a ¿qué? A ese sigma por el diferencial de área, ¿no? Porque estoy trabajando en dos dimensiones. Entonces, esto de aquí, que antes era una integral, se va a transformar en una integral doble cuando yo exprese este diferencial de área como esto de acá. Entonces aquí le pongo sigma igual sale afuera y aquí me queda la integral doble de R por dr de phi entre la raíz cuadrada de R al cuadrado más Z al cuadrado. Ya, entonces como aquí tengo primero a dr, esta integral debe barrer en base al radio, ¿no ve? Entonces, ¿cómo va a ser eso? Para este caso, yo voy a asumir lo siguiente, ¿ya? Voy a asumir que Z va a ser 3 y el radio, que es un radio A, ¿no ve? Va a ser igual a 4, ¿ya? Entonces, mi radio va a barrer o va a recorrer, si quiere, desde 0 hasta 4 y el ángulo phi
¿De qué ángulo hasta dónde va a recorrer? ¿Alguien me dice? 0 a 2 pi. De 0 a 2 pi, ¿no ves? Porque tengo toda una circunferencia, o sea, es como todo ese plano de ahí. Entonces aquí le pongo de 0 a 2 pi. Ahora yo les pregunto, ¿en esta integral hay alguna variable que dependa del ángulo? No, ¿no ves? Aquí está solamente z, está r, no hay phi, ¿no ves? Solamente hay phi en el diferencial. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer yo? Si es que se acuerdan de cálculo, a ver cómo se hacía esto. Ese voltaje en el punto, en este caso va a ser en el punto 3, ¿no ves? Entonces, ¿cómo sería esto? Simplemente lo puedo colocar así, ¿no ves? Ahí integro de 0 a 2 pi por el diferencial de phi, y aquí otra vez multiplico de 0 a 4 r de r, y aquí, ¿no ves? En vez de z voy a colocarle, ¿qué cosa le pongo? 3, ¿no ves? Entonces aquí sería r cuadrado más 3 al cuadrado es 9, ¿no ves? Y ya está, tengo esta simple integral, multiplico arriba y abajo por 2, y aquí tendría simplemente, hago un cambio de variables, ¿no ves? Todo esto que sea u, y arriba está mi derivada, y ya sería fácilmente de integrarlo, ¿cierto? ¿Quieren que lo haga paso a paso o directamente ustedes me dicen la respuesta? Bueno, aquí voy a asumir también lo siguiente, ¿ya? Sigma va a tener un valor de 60 microcoulomb por metro cuadrado, ¿ya? ¿Quieren que haga el paso a paso de esta integral? Es muy sencillo, ¿no? Creo que mejor avanzamos y esto se lo dejo para ustedes, ¿ya? Disculpa una cosita antes que avance, por favor. Dime. Hay algo que me confundió un poco. En las coordenadas de R mayúscula y R minúscula, el ángulo es el mismo en ambos. El ángulo sí. ¿Por qué? Bueno, en este caso se plantea como un ángulo genérico, ¿ya? Como a ver, como en este caso no tengo una distancia, ¿no ves? Para esta R, ¿ya? Es como si tuviera algo así, mira. Estoy aquí y aquí estoy en el origen, ¿no ves? Si estoy con una vista aérea, entonces no importa el ángulo que yo tome, ¿no ves? No importa el ángulo. ¿Por qué? Porque este punto de aquí es independiente del ángulo. O sea que cualquier ángulo que yo ponga acá, no pasa nada, ¿no? Pero por eso es que yo planteo un ángulo phi, nada más. Y ahora aquí, Muchas gracias. y ahora aquí también, ¿no? Es lo mismo. Pero para que te des cuenta mejor, hacelo en cartesiana y luego lo transformás a cilíndrica y vas a ver que es lo mismo. ¿Ya? Okay. Muchas gracias. Ok. Bien. Entonces, esto aquí se lo dejo para ustedes, ¿ya? Aquí, esto es fácil, ¿no? Esto me va a dar 2 pi, saco afuera 2 pi, k por sigma, y ustedes ya calculan el valor de esta integral de aquí, ¿ya? Entonces aquí esto va a estar también entre 2, ¿no? Este 2. Y simplemente ustedes me integran esto de 0 hasta 4, 2r de r, y aquí la raíz cuadrada de r al cuadrado más 9, ¿ya? Esto ustedes pueden hacerlo, confíen en ustedes, hagan el cambio de variable r cuadrado más 9 igual a u al cuadrado y ya estuvo. Siempre que hagan su cambio de variable, por si acaso, también cambien los límites, ¿ya? Muy importante eso. Bien, sigamos. Hasta aquí no hay dudas, ¿no? ¿Preguntas? No, nada. En la integral ahí sale 4, así que, bueno, ¿Cómo? la integral que dejó ahí sale 4. ¿Cabalín 4? 4. Uy, qué bueno. Ya, a ver, entonces, vamos con la respuesta, ¿ya? Multiplica 4 por 2 pi, o no, perdón, multiplica, así me, a ver, 4 por pi, ¿ya? 4 por pi por 60 por 10 a la menos 6. 4 por pi por 60 por 10 a la menos 6. Sí, por 9 por 10 a la 9.
¿Cuánto da eso? En decimales me sale 6.8 por 10 a la menos 12. 6.8 por 10 a la menos ¿qué? A la menos 12. ¿Menos 12? Menos 12. 6.8 petavoltios. Entonces, ¿no? Bueno, aquí le pongo mejor por 10 a la menos 12. Ya, ustedes, si es que aquí a alguien no le salió lo mismo, puede corregirlo en su casa, ¿ya? Pero esta es la respuesta hasta ahora, hasta que no se diga lo contrario. Bien, sigamos entonces. A ver, lo último, a ver, creo que es lo último, déjenme fijarme. Sí, lo último y lo más, no, nos faltaría un poco más, pero ya después lo demás podemos completar después, más adelante, ¿ya? Entonces, algo importante, ¿ya? Espero que me acompañen todavía, a ver, un segundo. Lo siguiente, voy a hablar acerca, a ver, voy a recorrer más arriba. La parte 4.4, a ver, voy a cambiar de color un segundo. Aquí está, y aquí está. Bien, entonces, 4.4, vamos a hablar de la relación que existe entre el campo eléctrico y el potencial. Entonces, estamos asociando aquí campos vectoriales, ya, por si acaso, a ver, permítame cambiar de color otra vez, no sé qué pasó, se desconfiguró esto. Bien, estamos hablando de campos vectoriales y campos escalares. Hay una relación entre ambos que viene dado por una expresión muy hermosa. Entonces, como ya sabemos que ese diferencial de trabajo se escribía como menos la carga por el campo y aquí había un producto escalar, ¿no? ¿Sí? Entonces yo en vez de R voy a colocarle L, ¿ya? Porque me siento más cómodo así, con la L. A ver, permítanme, creo que no está bien el zoom. Bueno, ya, voy a trabajar así. Ya. Entonces, decíamos que ese diferencial de voltaje se escribía como el diferencial de trabajo por unidad de carga, ¿no? Entonces, yo aquí puedo colocar lo siguiente, reemplazo ese diferencial de trabajo y tengo algo así, ¿no? Se van esas cargas y me queda que es igual al negativo de ese campo, un producto escalar por ese diferencial de L. Recuerde, ese diferencial de L está recorriendo un poquito en X, un poquito en Y y un poquito en Z, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Tengo lo siguiente, diferencial de voltaje, y luego aquí tengo el negativo de ese campo eléctrico, y aquí tengo ese diferencial de longitud, o ese vector diferencial de longitud. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? ¿Ya? Deben saber ustedes que yo puedo expresar a ese diferencial de B. ¿Saben o se acuerdan del diferencial total en cálculo 2? A ver, el que me diga cómo se expresa el diferencial total, como les han enseñado en cálculo 2, les envío mis apuntes de esta materia. A ver, alguien que me diga enseguida, ahorita. ¿10 segundos? Suma de las derivadas parciales, creo. Suma de las derivadas parciales. Y ya, a ver, ¿así? ¿Así? Ojo, estamos asumiendo que el potencial depende de X, Y, Z, ¿no? Entonces esto está correcto. De decir que es así, a ver, ahí, así, Faltan los diferenciales. La D, ahí. sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Después me escribís ya, al final de la clase, y yo los apuntes. Entonces, este es el diferencial total, ¿ya? Se escribe de esta forma. De hecho, aquí, perdón, aquí es, esto es de X, aquí también va a ser de Y, y aquí va a ser de Z. Está bien, ¿ya?
Este es el diferencial total de la función b que está dependiendo de x, de y y de z. Entonces, como ustedes saben muy bien, por supuesto, inclusive mejor que yo, esto, ¿cómo era? ¿A qué era igual? Derivada parcial con respecto a x en la dirección de y, más la derivada parcial con respecto a y en la dirección de y también, más la derivada parcial con respecto a z en la dirección de k. Y si yo defino a una función cualquiera, por decir, a ver, ¿cómo hacemos esto? Ustedes saben, ¿no? Que si yo aquí le pongo una función b, un segundo, algo pasó con esto. A ver, le pongo, un segundo, le pongo aquí una función b, entonces estoy derivando b, ojo, aquí estoy multiplicando aritméticamente, ¿no? No estoy colocándole un producto escalar, una multiplicación simplemente, ¿ya? O sea, le estoy aplicando el operador nabla a la función escalar b. Entonces aquí le pongo la b y la b. Ahora ustedes deben saber si tienen dos vectorcitos, por si acaso, si tengo este vector 1, ¿ves? Que tiene componentes u en x, aquí dirección y, u en y, dirección j, más u en z, dirección k. Y si tengo otro vectorcito b, componente b en x, dirección y, más b en y, a ver, ahí está bien, b en y, dirección j y más b en z, dirección k. Si hago el producto escalar de estos dos vectores, me queda algo así, ¿no ve? U por x por b de x, más u de y por b de y, más u de z por b de z. ¿Estamos? ¿Cierto? Así es, ¿no? Así es, ¿cierto? ¿Me siguen, no? Sí. Ya, bien, entonces recuerden esto. Ahora aquí tengo ese vector, un vectorcito aquí, diferencial dl, que es igual a dx. Estoy repitiendo lo mismo, ¿ya? Pero es para que se acuerden. Diferencial de z, ahí está. Entonces es obvio de que si yo multiplico, o sea, si yo tengo esto y hago el producto escalar con esto, ¿qué tendría? ¿Alguien sabe? Primera derivada parcial con el vector unitario y por el componente de x más ese sucesivamente. O sea, a ver, les pregunto, ¿esto me da un vector? ¿Sí o no? Claro. No. Producto No. escalar me da siempre Escalar. Pero no escalar. vector. Entonces, todo esto voy a copiarlo, derivada de b con respecto a x. Luego se multiplica, ¿no es? Por la componente de acá, que es dx, así, ¿no es? Luego sumo otra vez, derivada de b con respecto a y, luego multiplico por la componente de y. Como hice antes con estos vectores de aquí, ¿no? Era un ejemplo. Entonces aquí, más derivada de b con respecto a z, y aquí le pongo diferencial de z, y ya estuvo. O sea que aquí tengo mi diferencial total expresado con ese operador. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Bien. Entonces, a ver, quiero que me escuchen, ¿ya? Todo esto a qué es igual a colocar db, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, ¿y db a qué era igual? A el negativo, a ver, vean acá, db es igual al negativo del campo eléctrico con un producto escalar, ese vector diferencial de L, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿no? Sí. Ahora atentos a la jugada, ¿ya? Atentos a la jugada. Esta parte de aquí
todo esto de acá debe ser igual a toda esta parte de aquí por transitividad, ¿no ves? Porque aquí tengo iguales y iguales, ¿estamos? Entonces voy a colocar aquí, si quieren, el negativo de ese campo eléctrico, y le pongo el producto escalar, debe ser igual al gradiente de la función B potencial con un producto escalar de ese vector diferencial de L, ¿cierto? ¿Estamos? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo bien. Para que esta igualdad se cumpla, estoy en condiciones, si quieren aquí multiplico por -1 para que se vea más elegante, así que aquí me queda de esta forma, ¿no ves? Entonces, yo estoy en condiciones de decir que aquí, o bien podría simplificar, ¿no ves? Pero voy a hacer lo siguiente, para que esto se cumpla, ese campo eléctrico debe ser igual al negativo del gradiente de la función potencial. Y aquí tengo la relación de la que yo les hablaba antes. O sea, que el campo eléctrico, que tiene componentes, por supuesto, en X, va a tener también componentes en Y y componentes en Z, ¿ya? Esto es igual al negativo ¿de qué? Del gradiente, o sea, la derivada del voltaje con respecto a X, vector unitario Y, más la derivada del voltaje con respecto a Y, vector unitario J, más la derivada del voltaje con respecto a Z, vector unitario K. A ver, ahí, ¿no? Entonces, si yo igualo estos vectores, me doy cuenta que la componente en X de ese campo es igual al negativo de la derivada del voltaje con respecto a X, derivada parcial, por supuesto, y la componente en Y es igual al negativo de la derivada del voltaje con respecto a y la componente en Z lo propio, ¿no? Aquí derivada parcial del voltaje respecto a Z. ¿Se dan cuenta que antes habíamos llegado a algo así? Derivábamos B con respecto a R, ¿no ve? Y nos dio algo así, ¿no? Menos K, la carga, y aquí R al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Sí, entonces aquí ya hemos predicho sí. que todo esto era el campo eléctrico. Entonces esto de aquí, si le multiplico por -1, sería exactamente el campo, ¿no ve? Sí, porque aquí esto me sobraba antes, ¿no ve? Y se dan cuenta cómo la matemática es hermosa. Sí, entonces espero que les haya gustado esto último que hemos hecho. Y bueno, lo último que nos quedaría sería hallar la diferencia de potencial entre dos puntos en base a esta integral que hemos visto antes. Bueno, de hecho esto aquí no lo puse, ¿no? Pero lo que nos quedaría es integrar todo esto, integramos esto y tendríamos algo así, integral de ese campo por ese vector diferencial de L. Y trabajar con esto después definiendo, ¿no? Lo que es la diferencia de potencial entre dos puntos. Pero ya es muy tarde, ¿no? Así que vamos a dejarlo aquí. Y lo demás yo voy a completarlo, ¿ya? Junto con la ley de Gauss y todo eso. Pero tengan un poco de paciencia que yo estoy en examen todavía, ¿ya? Bien, entonces habíamos Bien, llegado a esta chicos, expresión ¿qué les pareció para la el clase? cálculo del campo eléctrico a partir del potencial, ¿no? Que es el negativo del gradiente del potencial. Sabemos que podemos hallar la expresión del campo eléctrico en cualquier punto siempre y cuando conozcamos el potencial en función de las coordenadas espaciales x y z. Si conocemos esto, entonces podemos hallar el campo eléctrico. Bien, en este caso tenemos un ejemplo, ¿listo? Nos dan de dato el potencial eléctrico, la función del potencial eléctrico, que es igual a 3xy al cuadrado menos 4x cuadrado z más 8y. Bien, nos piden que calculemos, calcular el campo en el punto de coordenadas 1, 0 y 2. ¿Listo? Entonces vamos con la solución. Para ello, primero debemos derivar, ¿no? Calcular las derivadas parciales. Entonces ustedes deben saber, bueno, de hecho, aquí está resumido todo, ¿no? Entonces, otra vez voy a escribirlo ya.
Aquí tendré el negativo de la derivada del voltaje con respecto a X, esto para la componente en X del campo. Para la componente en Y, también la derivada parcial del voltaje con respecto a Y, negativo, y para la componente en Z también, ¿no? Pero como aquí no depende de Z, podría dejarlo así. Ah, bueno, sí depende de Z, ¿eh? Así que voy a seguir derivando. Menos, bueno, menos la derivada parcial del voltaje con respecto a Z. Y directamente voy a hacerlo, ¿ya? Entonces, aquí tendré lo siguiente. El negativo se mantiene, entonces derivo todo esto con respecto a x y me queda 3y cuadrado por 1, que es la derivada de x, menos 8 por x, a ver aquí, menos 8 por x y aquí por z. Y listo. Bien, seguimos entonces. Aquí el negativo, la derivada parcial del voltaje con respecto a y me quedará 6x por y. Y aquí 0 y luego más 8. Aquí el negativo con respecto a z simplemente me queda menos 4x al cuadrado. Listo. Evaluando, aquí vamos a evaluar en el punto en cuestión que es 1, 0 y 2. O sea, reemplazo estos valores donde tenga una x, y z. A ver, evaluando 1, 0 y 2. Tengo lo siguiente, ¿ya? A ver, entonces, esto ustedes reemplazan aquí donde vean una X, le ponen el 1, donde vean el 0, bueno, donde vean una Y le ponen 0, y donde vean una Z le ponen su valor 2, ¿ya? Entonces esto le va a salir aquí 16, aquí menos 8, y en esta parte 4. Bien, como ya hemos calculado las componentes, puedo expresar ese vector campo eléctrico simplemente como 16 en X menos 8 en Y y 4 en la componente Z. Ahora, para calcular la magnitud, pues simplemente calculo la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, ¿no? Tendré 16 al cuadrado, aquí tendré más menos 8 al cuadrado y aquí más 4 al cuadrado. Listo. Bien, aquí la magnitud me salió, a ver, 4 raíz cuadrada de 21. Y ahí está, esa es la magnitud, ¿no? Obviamente las unidades serían voltios sobre metro, si quieren newton sobre coulomb. Ya, a ver, aquí también unidades, voltios sobre metro. Bien, entonces para calcular la dirección, como tengo un vector, ¿no? en tres coordenadas espaciales, entonces aquí para la dirección, como ya sabemos, ¿no? Cosenos directores sería el arco seno de la componente en X entre la magnitud, que es 4 raíz de 21. Y así voy con cada coseno director. Bien, entonces la respuesta para alfa es, a ver, el valor, vamos a calcularlo, 29 grados me salió, 29 grados, aproximadamente ya. Y para beta, a ver, 115 aproximadamente, 115 grados. Bueno, 115,9 pongámosle. Y para gamma me salió, a ver, un ratito. 77,4 grados. Ahí están. Hemos calculado las componentes del vector campo eléctrico, la magnitud y su dirección. Si es que hubo algún error en un cálculo, escríbanlo en los comentarios y lo corregimos después. Nos vemos. Bien, para el caso en el que el campo eléctrico
sea conocido, ¿ok? En el caso en el que el campo eléctrico sea conocido, para hallar la diferencia de potencial o en sí el voltaje en un punto específico, se ocupa esta integral, ¿ya? Voy a hablar de ese diferencial de voltaje que ya hemos expuesto, ¿no? Que es igual al negativo del campo eléctrico por un diferencial de R. ¿Listo? Aquí está el producto escalar. Entonces simplemente integrando, desde un punto P1 hasta un punto P2, y aquí, por supuesto, a ese punto P1 le corresponde un voltaje V1 y al punto P2 le corresponde un voltaje 2. Bien, entonces van a ver que esta integral, por supuesto, es muy sencilla y nos queda de esta forma V2 menos V1. Ya voy a explicar qué significa eso. En cambio aquí tengo de esta forma nada más. Aquí le voy a colocar simplemente 1 y aquí 2. ¿Listo? Y aquí lo mismo, ¿no? Ahí está. Entonces, yo de esta forma puedo definir el potencial en el punto 2 siempre y cuando conozca ese potencial en el punto 1, ¿no? O sea, el potencial en el punto 2 se mide con respecto al punto 1. Y si yo quisiera tener directamente el potencial en el punto 2, puedo elegir que este punto 1 sea muy lejano al punto 2 o muy lejos, bueno, según mi sistema de referencia, ¿no? Tal que este voltaje versus 1 sea muy pequeño, ¿no? Porque sabemos que es inversamente proporcional a la distancia, ¿no? Entonces, esa es la estrategia, ¿no? Pero vamos a dejarlo así. Esta es la forma general. Y entonces esto se lee que este es el voltaje 2 con respecto al voltaje 1. ¿Ya? Bueno, también es conocido como la diferencia de potencial, ¿no? Entre el punto 1 y el punto 2. Algunos libros también escriben que la diferencia de potencial entre dos puntos se escribe de esta forma, como V sub A menos V sub B. Otros libros indican también que la diferencia de potencial entre dos puntos se escribe así, por decir V sub B menos V sub A. Bueno, en este caso voy a dejarlo de esta forma, ¿ya? Y simplemente voy a ocuparlo así tal y como está, ¿ya? Para mí esto va a ser simplemente la diferencia de potencial. ¿Listo? Diferencia de potencial entre el punto 2 y el punto 1. Ya, esto de aquí todavía no voy a entrar en detalle de esto. Así que vamos a olvidarnos un poco de esto. Bien. Bien, seguimos con un ejemplo. Me piden que calcule el campo eléctrico. Bueno, me dicen que el campo eléctrico entre dos cáscaras esféricas, y el acento, de radios A y B está dado por la ecuación siguiente. Ahí está la expresión del campo eléctrico entre esas dos cáscaras esféricas. Me dice que las cargas en las esferas son iguales a Q, ¿ya? Pero con signo opuesto. Bien, entonces esta carita de aquí va a ser primero positiva y la de afuera vamos a plantearla como una carga negativa, ¿ya? Ese es el gráfico. Bien, nos piden que calculemos la diferencia de potencial entre ambas cáscaras, ¿ya? Entonces simplemente vamos a definir un punto de inicio y un punto final aplicando esta herramienta que está aquí en un cuadrado azul. Bien, como yo conozco el campo eléctrico entre estas cáscaras, aquí voy a dibujarlo. Bien, ahí están las líneas de campo eléctrico positivas. Bueno, la carga de dentro es positiva, ¿no? Por lo tanto, esas líneas van a diverger de la cáscara esférica que se encuentra en el centro. Bien, entonces como ya conozco la expresión del campo, ¿sí? Voy a plantear ese vector diferencial de R, ¿no? Bien, el camino que yo voy a seguir primero va a ser partir de este punto, que le llamo punto 1, y voy a llegar hasta el punto 2, donde se encuentra la cáscara exterior.
Entonces, ese vector diferencial dr tiene esta dirección del campo. ¿Listo? Ese va a ser también mi vector diferencial dr. Por lo tanto, al plantear la integral, ya tengo esto, ¿no? Primero, el diferencial de voltaje es igual al negativo de la integral del campo eléctrico producto escalar con el vector diferencial de R. Bien, ahora sí. Bueno, aquí también debo integrar, ¿no? Pero fíjense algo. Como estos dos vectores de aquí, el campo y ese vector diferencial de R son paralelos, esto yo puedo escribirlo simplemente como la integral de la magnitud del campo por la magnitud de ese vector diferencial de R. Bien, entonces ahora sí, voy a partir desde el punto A, o sea, en el punto A tengo un voltaje A y en el punto B tengo un voltaje B sub B. Entonces, justamente ese vectorcito, ¿ya? Entonces, justamente yo voy a recorrer también desde un punto A hasta un punto B, ¿no ve? ¿Sí? Es decir, desde esta parte de aquí hasta esta otra parte de acá. ¿Bien? Ok. Entonces aquí me quedará voltaje en B menos el voltaje en A es igual, bueno, aquí me faltó colocarle, ¿no? A y B. Es igual a la integral desde A hasta B de ese campo. La expresión de ese campo ya es simplemente esta parte de aquí, ¿no? Como ya dije que ese vector diferencial de R también es paralelo a la dirección que tiene este vector unitario que se encuentra aquí, ahí. Bien, entonces simplemente trabajo con la magnitud y me queda aquí la constante K por la carga entre el radio al cuadrado. Y aquí le multiplico por el diferencial de R, ¿no? Y el negativo. Bien, entonces las constantes se van afuera, menos K por la carga. Y simplemente voy a integrar esta expresión. Ahí está. Entonces, la integral me da lo siguiente, menos 1 entre R, esto evaluado desde A hasta B, y luego voy a multiplicar por mis constantes. Aquí están mis constantes, son menos K por la carga. Bien, entonces, otra vez, la diferencia de potencial, ya, B menos A, es igual, voy a evaluar, ¿no? Aplicando la regla de Barrow, tendré menos 1 entre B menos 1 entre A. Todo esto de aquí está multiplicado por menos la constante K por la carga. Bien, entonces aquí tendré este menos por menos más, y luego con todo este menos tengo una expresión algo así, ¿ya? Constante K por la carga, y bueno, tendría esto, 1 entre A menos 1 entre B, y ahí tengo la expresión de la diferencia de potencial, ¿ya? Del punto B respecto del punto A. Ahí está, 1 entre A menos 1 entre B, y todo esto multiplicado por la constante K por la carga en cuestión. Ahí está.